Ok, muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a continuar entonces gracias. con la parte de mejoramiento en aráceas que nos va a comentar el doctor Francisco Saborín inicialmente. Bueno, muchas gracias, Arturo. Les voy a comentar sobre este tema del trabajo que hemos venido haciendo ya nosotros en raíces y tubérculos hace más de 3 décadas, concentrándonos en el trabajo de los últimos 3 años. Primero les hablaré del cultivo del tiquisque. El cultivo del tiquisque es una arácea del género Xanthosoma, es una planta herbácea de reproducción asexual y con una floración muy, muy errática. Puede florecer, pero no forma semillas. Algo importante es que es originaria de Sudamérica y de Centroamérica. Y ya lo vamos a ver más adelante. Es un tallo modificado y que produce cormelos comestibles. Estos cormelos tienen la particularidad de que no contienen gluten. Entonces se han vuelto en fuentes de carbohidratos muy interesantes para el mercado actual. En cuanto a la importancia económica, este cultivo se siembra en toda la franja tropical. Se menciona que alrededor de 400 millones de personas consumen este tipo de cultivos. A nivel nacional, la producción es principalmente con fines de exportación. Se siembran de 1 a 10 hectáreas los productores y en estas zonas, en la zona norte, la zona huetar atlántica y en la zona brunca. Es un cultivo económicamente muy rentable porque tiene un costo fijo de alrededor, estos costos establecidos hace un par de años, de 1.200.000 la hectárea, pero dependiendo del costo de venta del producto, que puede ir de 5.000 hasta 50.000 colones el quintal, puede generar por hectárea sembrada un ingreso bruto de 7,5 millones. Eso genera anualmente un ingreso suficiente para los agricultores. El tema es que es la limitante que tiene este cultivo, que son dos. Uno, el virus del mosaico de la malanga, que Arturo lo mencionó anteriormente, enseñó aquella hoja que tenía como plumas. Y el otro es el mal seco. El mal seco es una enfermedad causada por un patógeno. Es un omicete, Pythium mirutilum. Una cepa especial de Pythium mirutilum es el que ataca el tiquisque. La hemos caracterizado. Es la misma que está presente en prácticamente todos los países donde se cultiva y todo el mundo tiene el mismo problema. Y causa eso que ven en aquella figura del lado derecho. Es que una vez que aparece, se destruyen las raíces, se da senescencia de las hojas y el patógeno se establece en el suelo. Entonces, ese terreno que se sembró en algún momento de tiquisque ya no se puede volver a sembrar. Hemos visto que hasta 15 años después de volver a un terreno que tuvo mal seco, se siembra y vuelve a aparecer la enfermedad, porque es un organismo que además es saprófito, logra vivir de la materia orgánica muerta en el terreno. Las estrategias de control que se han intentado son muchas de estas las hemos aplicado nosotros. El uso de semilla sana por la propagación in vitro, la reducción del exceso de la humedad, la rotación de los cultivos, la aplicación de enmiendas y el uso de tricoderma. Alternativas químicas resultan muy costosas, puesto que es una enfermedad que se establece en el suelo, entonces hay que desinfectar el suelo y eso resulta muy difícil y muy oneroso. Hemos tratado mejoramiento por mutagénesis y por transgénesis. Se había intentado en el pasado el cruzamiento entre variedades y los híbridos partiendo de diferentes variedades comerciales no generaban ningún tipo de resistencia, evidenciando que la resistencia no estaba presente en las plantas.
Y lo que quiero hablarles hoy es este tipo de abordaje, que es el cruce con especies silvestres, que era lo que el doctor Asdal mencionaba en su presentación, de ir hacia los bancos de germoplasma, hacia las plantas silvestres para buscar genes de resistencia ahí y traerlos e introducirlos en las plantas comerciales. Esto es una estrategia que se ha utilizado en muchos cultivos. Ejemplos son la papa, el tomate y el arroz. En Costa Rica, como les decía, el doctor Asdal también habló de los centros de origen y los centros de diversidad. Costa Rica es un centro de diversidad y hicimos una colecta. Bueno, uno que anda cultivando esto, anda caminando y siempre anda viendo plantas. Mira, esto parece un tiquisque, esto también parece un tiquisque, esto también. Y crecen en condiciones que uno diría, aquí les debería dar la enfermedad, pero no les daba. Entonces las colectamos y colectamos estas 7 especies más otras especies que no pudimos clasificar. En total tenemos 63 accesiones y con gran diversidad. Vean que hay tiquisques amarillos, tiquisques blancos, tiquisques rojos y una gran diversidad. Unos que producen cormelos, otros que no producen cormelos. Y eso fue una tesis que realizó una tesiara, hoy ingeniera, y que trabaja en Bayer. Bueno, mientras el nuevo posible presidente no saque a Bayer del país. Ella hizo la evaluación de 63 accesiones. En estas 63 accesiones estaban repetidas, o sea, habían repeticiones de cada accesión y se evaluaron a través de la inoculación con el hongo. Este hongo lo logramos crecer en arroz y luego el arroz inoculado con el hongo, con el pitium, se inocula en las plantas. Y vean qué buena respuesta tiene. En 5 días después de que usted lo inocula, obtiene plantas completamente enfermas. Entonces es un método de selección bastante eficiente. Esto es una planta sana y una planta con 5 días después de inoculado. Entonces evaluamos la severidad radical. Entonces vean que aquí están diferentes accesiones. Ahí abajo dice TS48, TS43. Entonces son diferentes accesiones. Una evaluación que hicimos primero, otra evaluación que hicimos después, en tiquisque silvestre, en tiquisque blanco y en tiquisque morado. Entonces, a partir de ahí, nosotros seleccionamos aquellas que tenían muy poca severidad. Y en este cuadro se hace un resumen. Vean, esto es un cuadro que las primeras 3 columnas hablan de lo muy susceptible, los tolerantes y los resistentes. Entonces nos concentramos en estas especies que eran resistentes. Y este es el resumen de la tesis de Carolina, donde se ve que tenemos unas especies resistentes, unas que consideramos que había que reevaluar, que eran las que llamábamos tolerantes, pero ahora sí, teníamos silvestres resistentes. Y el trabajo que les vamos a presentar más adelante, que le va a presentar Manuel Solano, habla sobre el producto de haber cruzado estas plantas silvestres con las plantas comerciales para tratar de introducir esos genes de resistencia que estaban en las plantas silvestres. Ese es el trabajo de Manuel Solano, que es un tesiario que está en este momento a punto de terminar. Ya tiene trabajo, no puede irse sin escribir. Tenemos una tesiaria nueva, Susana Abarca. Ella va a ayudarnos en el proceso de la metodología de polinización. En tiquisque la polinización es un proceso muy, muy poco eficiente. Y un proyecto que tenemos en poliploidía, que Arturo habló anteriormente, de la poliploidía para buscar resistencia a través de la poliploidización de los materiales. El otro cultivo en el que estamos trabajando es la malanga. Tienen características muy similares al tiquisque, pero no produce cormelos, sino que lo que produce es el secormo principal. Tiene un sabor diferente. El que lo ha comido conoce la diferencia entre el tiquisque. Hay gente que le gusta el tiquisque, hay gente que le gusta la malanga, pero esta planta no es susceptible al mal seco. Esta es una fotografía de materiales listos para exportación. Produce un cormo central, esos cormos se limpian y se exportan. Entre la situación del cultivo,
es que solo tenemos en Costa Rica dos variedades. Una principalmente, que es la malanga isleña, que es la que se siembra, y la malanga coco. No tienen resistencia a una enfermedad que está en otras latitudes, no la tenemos, pero estas plantas no la tienen. La producción es empírica, no, hay muy pocos conocimientos y es parte de lo que la otra tesis que vamos a exponer hoy les va a hablar, de alguna investigación que estamos generando. A diferencia del tiquisque, cuyo centro de origen y diversidad es en norte de Sudamérica y en Centroamérica, la malanga es originaria del Pacífico del Sur. Entonces conseguimos una serie de accesiones, 50 accesiones provenientes de programas de mejoramiento de esta región. Entonces tenemos estas 50 accesiones que recibimos, más las accesiones locales que hemos venido colectando. Hicimos una evaluación de los materiales y vemos esa línea negra es el promedio de las 60 variedades que evaluamos. Vean que están divididas por país de origen. Y la línea roja es el promedio de la producción de la malanga isleña. Entonces vean que tenemos variedades en producción, de mayor producción que la malanga isleña. Entonces podemos tratar de introducir esa mayor capacidad de producción en la malanga isleña. Seleccionamos algunas de ellas. Vean ustedes la diversidad de estas 50 accesiones. Tenemos esta es roja, aquella es verde. Vean, todas están en la misma escala. Vean el tamaño del cormo aquel, el de la izquierda, de la derecha de abajo. Eso llegó a pesar hasta 7 kilos. La de izquierda de arriba es una variedad que ya se está exportando, que al agricultor le ha gustado y se está exportando. Y hay otras como la del centro, que es como un ñampí. En lugar de producir, de ser un cormo, produce cormelos. Las accesiones las hemos seleccionado por 3 características: sabor, producción y número de hijos, que tengan poco número de hijos, y así hemos ido seleccionando. Estas son las accesiones de las que recibimos, de las que hemos venido seleccionando como las mejores, y la CO51 es la malanga isleña. La malanga isleña, hemos hecho cruces entre las que recibimos y entre las que recibimos y la 51, porque cuando llevamos estas accesiones nuevas a esta empresa Soldanza, Alimentos Bermúdez, a hacer evaluaciones de frituras, dijeron que la mejor era la 51 por todo el proceso de fritura. Entonces lo que estamos haciendo es introduciendo esas características que tienen esas otras variedades en la 51. Y así tenemos hoy alrededor de 60 híbridos. Hoy son 60, eran muchos más, pero a través de los años hemos venido haciendo la selección de los mejores materiales. Entonces ahí vean que estamos cruces del 2014, 2015, 2016, y hoy en día, bueno, ahora ya les voy a hablar sobre un trabajo que estamos haciendo en esa línea, sobre trabajos en proceso. Luigi Fonseca les va a hablar de su tesis en la cual hace la curva de absorción de nutrientes de 2 variedades. Belkis es una tesiaria de la sede de Guanacaste, ahí en Guanacaste ya establecimos las diferentes variedades, están creciendo con un riego por goteo, y ella lo que va a hacer es la evaluación en esas condiciones, saber cuáles son las variedades que mejor se adaptan a estas condiciones. Y Guadalupe Zamora, otra estudiante de la sede de Guanacaste, va a estar estudiando esos híbridos que les enseñé anteriormente, haciendo una comparación de esos híbridos para ver cuáles son los que mejor funcionan. Ahora en la Fabio estamos trabajando con este sistema de riego por goteo, y allá en Guanacaste también. Finalmente, quería comentarles un proyecto de acción social que estamos desarrollando. Eso es un proyecto, son 2 proyectos, uno aprobado en la Vicerrectoría de Acción Social y otra en CONARE. Ambos están localizados en lo que llaman el territorio norte-norte de nuestro país, que son los cantones de Upala, Los Chiles y Huatuso. Son 2 proyectos que están coordinados por la doctora Paula Calvo, y en lugar de hacer un abordaje meramente agronómico, estamos haciendo un abordaje mucho más integral
incluyendo la parte de nutrición con la Escuela de Nutrición, de Agroindustria con el CITA de Organización, con la Escuela de Economía Agrícola de Comercialización, con la Vicerrectoría de Investigación y la parte de producción con el personal del CIA. Termino mencionando el equipo de trabajo con el que se ha hecho esta investigación. El doctor Arturo Brenes, el doctor Luis Gómez, la doctora Paula Calvo, el ingeniero Michael González, la máster Patricia Quesada, diferentes terciarios que ahí están todos los nombres, 2 de ellos ya graduados y trabajando, Carolina Fernández y Javier Vargas. Y hemos siempre recibido la colaboración de la Fabio Baudrit, ahora de la sede de Santa Cruz y de la Escuela de Agronomía. Listo. Gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Juliet. Bueno. Listo. Muchas gracias.